la palabra de Gastón a partir de ahora. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Antes de arrancar, como ustedes me van a decir si se ve. Sí, perfecto. Se ve perfecto. Bien. Bueno, antes de arrancar, agradecer a todos los que están, todos los que se hicieron el tiempito. Voy a tratar de hacer una charla corta. Sé que hoy en día hablar de COVID es una charla atrás de otra, diferentes cosas, diferentes tiempos de uno, así que el que estén acá, les agradezco a todos los conocidos y a los que no me conocen también por el tiempo, y obviamente al doctor Miguel Galvez, a todo el grupo Galvez, por darme, hace poquito, menos de un año que trabajo yo con ellos allá en la Bulash, y hace menos de un mes, mañana un mes que estaba empezando a informar las tomografías de tórax de allá, que es algo que me gusta mucho. Antes del COVID, por ahí uno, entre tantas cosas del día a día, la vorágine de hacer ecografía y demás cosas, imágenes, no se puede dedicar completo, y que me hayan dado la responsabilidad de hacer solo tórax y de hacer esto que me gusta, bueno, desde el vamos agradezco por la confianza. Bueno, un poco la charla esta va referida a justo estábamos hablando con el profe ahí de gimnasia, que tiene el gimnasio allá en la Bulash. Como siempre hablamos en la medicina y en lo que es principalmente pulmón, lo multidisciplinario, lo multisectorial es fundamental. No lo dice el COVID, lo dice desde antes el pulmón, lo habla desde antes, y ya los grandes expertos intentan siempre formar equipos multidisciplinarios para llegar a un diagnóstico mejor, que está siendo la tendencia hoy en día. Por eso es tan importante la comunicación entre los profesionales. Entonces va un poco referido a eso, cómo se fue dando en el tiempo este tema de los controles post-COVID, cuándo hacerlo, cómo, por ahí hay demasiada información. No sé si va a quedar claro a partir de la charla esta, pero vamos a intentar dar herramientas para, como veamos al final de la charla, que cada uno pueda seguir a su paciente. Como un fanático de la película de Volver al Futuro, esta es una imagen que había puesto una doctora en española en una charla de enfermedades fibrosantes progresivas, de patrones fibrosantes progresivas, y me parece que va al pie con la charla y con el pulmón, porque creo que desde que arrancó la pandemia siempre hemos estado ahí con el tiempo, al principio para saber qué es, después para saber cómo diagnosticarlo, hacerle o no imágenes, cómo seguirlo. Bueno, y en este post-COVID, el tiempo siempre ha sido como un compañero de trabajo, y hay muchas veces que va a ser como un enemigo, porque en lo que es pulmón, cuando uno llega tarde, algunas cosas ya se instaura algún proceso de fibrosis en el cual tenemos que tratar de diagnosticarlo antes. Entonces, en este contexto de COVID, en el cual se han hecho muchas imágenes y se han hecho muchas consultas por diferentes cosas, pienso que el tiempo es importantísimo, y esto de multidisciplinario es fundamental. Así que bueno, espero que aproveche también el profe de gimnasia de ahí, educación física, por más allá de que esto va un poco más referido a las imágenes, tiene un par de otras cosas que pueden ir agarrando. Desde el principio del año pasado, varios trabajos, varias recomendaciones, ¿sí? Ni siquiera guías que están estandarizadas, varios trabajos han sido recomendados, varios protocolos de seguimiento de los pacientes en base a lo que cada experto en el tema ha ido recopilando la información, principalmente lo que se fue dando en China. Es así que George y colaboradores en mayo ya habían presentado este trabajo de seguimiento de los pacientes. En mayo, recién salió publicado en agosto, en los cuales ellos dividían a dos grandes grupos en lo que es el seguimiento de control, a dos grandes grupos: los pacientes principalmente que habían cursado una enfermedad por COVID leve moderada, ¿sí? Con o sin internación en sala común,
y el gran grupo de interés, entre comillas, todos son de interés, pero el gran grupo de interés, que son los pacientes que cursaron una neumonía severa, principalmente que han estado en UTI, y que han requerido algún tipo de asistencia respiratoria. ¿Qué se propuso desde el principio con estos pacientes? Una vez que tengan el alta, hacerle un control a yo hablo de los protocolos internacionales o de las sugerencias. Después cada uno ya vamos a ir viendo cómo se va moldando cada paciente. Pero ¿qué recomendaban ellos en aquella época? Hacerle una consulta telefónica o una videollamada entre las 4 y las 6 semanas si el paciente venía bien. Después de las 12 semanas ya hacer algo presencial, ¿sí? En el cual uno tenía que ir solicitando, de acuerdo a cada paciente y a cómo había cursado la enfermedad severa, solicitando diferentes estudios, ya sean funcionales respiratorios, el neumonólogo, sangre o imágenes. En estas guías, esta es más de la escuela británica, se basan más en lo que es la radiografía. Ahora, cuando el paciente, dicen ellos, tiene una radiografía normal, uno puede dar el alta. Vamos a ir viendo que entre las 8 y 12 semanas es raro que un paciente que haya cursado una neumonía severa tenga una radiografía normal en la semana 12. Por eso queda como medio ahí en discordia esto de decir alta ya a las 12 semanas una neumonía severa. Y en el caso de que alguna de estas pruebas, ya sea clínica, imagenológica o funcional respiratoria, esté alterada, ya recomiendan saltar a la tomografía de alta resolución en el caso de buscar alguna enfermedad fibrosante progresiva o no progresiva, pero que se mantenga en un estado de fibrosis del pulmón, o ya ver complicaciones, como hemos visto varias veces, lo que es la trombosis pulmonar. Y en base a los pacientes que han cursado neumonía leve moderada, hay muchos que ni siquiera van a volver a la consulta, otros que van a volver y ya eso lo va a ir viendo el médico. La mayoría ya con una radiografía tórax, frente y perfil, con un paciente que ha mejorado clínicamente significativamente, por lo general ya alcanza. Si no, ya podemos pasar, como decíamos acá, a la tomografía, en imágenes hablando. Rápidamente la sociedad, a partir de este trabajo, rápidamente, en mayo nomás, cuando el trabajo fue enviado para publicarse en agosto y después, pero la Sociedad Británica de Radiología ya sacó las guías en base a este trabajo, guías que son recomendaciones, ¿sí? En mayo del 2020. Otro trabajo publicado en aquella época, en agosto también, tiene más o menos las mismas fechas. En Lancet propone lo mismo. Primer y segundo mes, control telefónico. Tercer, sexto, noveno y 12º mes, control presencial. Ya ahí con tomografía, recomiendan aquí directamente, y con las pruebas funcionales respiratorias y de sangre. Bueno, y un poco más adelante con toda la información esta ya en la red y que ya se conocía un poco más el tema de los seguimientos de los pacientes. Otro artículo publicado en la CERAM de los españoles, que fue enviado el 9 de octubre para el 27 de febrero publicado, se agarra también un poco más de esta parte o de estas guías británicas. Sigue la misma secuencia: contacto telefónico, 12 semanas, veo radiografía, si veo algo alterado de esto, puedo avanzar un poco más a la tomografía. Si no, la alta que vamos a ir viendo. Ellos mismos hicieron un control en un hospital de Madrid, seleccionaron los pacientes. Las cortes de los trabajos que voy a presentar ahora son muy heterogéneas. Algunos estudios han estado con pacientes internados con asistencia respiratoria mecánica, otros no. Por eso es tan difícil estandarizar esto, porque ha sido todo muy heterogéneo, se ha ido trabajando sobre la marcha, entonces por eso no hay guía de seguimiento neta para todo el mundo. Pero de todas formas, ellos que se guiaban por esto mismo, de decir a las 12 semanas hago radiografía radiografía frente y perfil, vieron que casi el 100% de las radiografías que ellos hacían entre las 8 y las 12 semanas después de haber cursado una neumonía grave, todas tenían alteraciones. Por lo tanto, por recomendaciones van a tener que saltar a la tomografía, que como sabemos y como hemos visto de los primeros días,
hay mucho vidrio esmerilado, muchas cosas que no vamos a ver en radiografía, o bronquiectasia, o reticulación, un engrosamiento, que es lo que estamos buscando hoy en día, no lo vamos a ver en la radiografía. Por lo tanto, por lo menos yo recomiendo la tomografía, a menos que haya tenido una mejoría muy notable y no tenga factores de riesgo. Ellos mismos entonces le hicieron la tomografía a sus pacientes y vieron que la mayoría, como los otros trabajos que vamos a ir presentando, todos tienen bronquiectasia por tracción, sí, las bandas subpleurales, que ahora las vamos a ver, que ya seguramente varios las han visto en las imágenes, la afectación intersticial, que se refiere a este engrosamiento intersticial que no llega a ser banal, el vidrio esmerilado, ¿sí?, que conocemos aquí, que va un poco más, estas de acá arriba son más patrones fibróticos, y lo que es el vidrio deslustrado, junto con el panal, ¿no? Y el vidrio deslustrado, el atrapamiento aéreo va un poco más a los patrones inflamatorios. Los neumatoceles por ahí están un poco más asociados con los pacientes que tuvieron una asistencia respiratoria mecánica, pero bueno, vieron que había a las 12 semanas un gran porcentaje, más del 60%, tenían cambios persistentes en la tomografía. Siguió pasando el tiempo, se siguieron haciendo trabajos, esta corte bidireccional, en las cuales agarraron acá todos los pacientes que hayan tenido neumonías leves, moderadas, severas, con requerimiento, agarraron todo, pero después los terminaron dividiendo en 3 grandes grupos. Aquellos que no habían tenido requerimiento de oxígeno, ¿sí?, aquellos que habían tenido requerimiento de oxígeno, y los que habían estado en terapia intensiva con algún requerimiento de oxígeno, como por ejemplo asistencia respiratoria. Bueno, como vemos, el 50% de los 3 grupos, a los 6 meses, persistían los cambios, ¿sí? A los 6 meses, recién decimos a los 3 meses, por lo menos 60-70%. Vamos bajando, a los 6 meses, el 50% de estos pacientes persistían los cambios, principalmente lo que es el vidrio esmerilado. Como ven acá, 48, 41, todo más o menos se mantienen en un promedio de 40% de los pacientes que habían cursado neumonía. No importa si era leve, moderada o severa. Todos iban a tener vidrio esmerilado. Y después continuamos con las líneas irregulares que podemos llamarle las bandas subpleurales o el engrosamiento intersticial, que vamos a seguir viendo. Otro trabajo a los 6 meses. Acá ya empezamos a nombrar un término que va a ser importante en los próximos meses, tipo fibrótico o fibrosis light, en la cual está descrito como las bandas parenquimatosas, ¿sí?, que son estas bandas que se producen principalmente subpleurales, que es propio de la neumonía organizativa del COVID que va dejando, que hace el respeto perilobular del lobulillo secundario. Entonces, ellos vieron que a los 6 meses, aproximadamente 40 pacientes de 114 que ellos habían seleccionado tenían cambios tipo fibróticos, ¿sí? Solamente 43 habían tenido una resolución completa, ¿sí? Y fíjense que estamos viendo pacientes con neumonía severa, 43 resolución completa de todos sus hallazgos imagenológicos. Y dentro de esos que quedaban, 40 con cambios tipo fibróticos y 31, un poquito menos, con cambios más inflamatorios, que le llamamos lo que es vidrio esmerilado, ¿sí?, o un engrosamiento intersticial fino. En esta imagen, por ejemplo, acá tenemos las bronquiectasias por tracción, las bandas fibróticas, panal, que es menos común, ¿sí?, y los engrosamientos pleuroparenquimatosos, que también pueden ser propios o parte del fibrosis light. Y el último trabajo que se publicó en mayo, que fue, por lo menos el conocimiento mío, no sé si en los últimos meses habrá salido alguno más, también publicado en Lancet, que hicieron seguimiento de los pacientes con neumonías severas a 1 año, ¿sí? Si los comparamos con los anteriores a 6 meses, iguales, la corte esta tenía cambios, pero bueno, la diferencia que quiero nombrar en este trabajo es que ellos habían excluido los pacientes que habían tenido asistencia respiratoria mecánica y los pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial, tabaquistas, cáncer de pulmón, todos ellos los habían excluido. Entonces veían que se mantenía a los 6 meses, persistían todavía los cambios en el 50% aproximado de los pacientes, ya sea vidrio esmerilado, engrosamiento, opacidades reticulares. A los 9 meses, drásticamente bajaba a 27%, principalmente lo que era vidrio esmerilado y engrosamiento intersticial, fino principalmente, y a los 12 meses, como ven, no hay casi ningún cambio con los 9 meses. Esto también va un poco de la mano de los estudios que se han hecho en el tiempo.
comparativamente con el SARS y MERS del 2002 y 2009, creo que fue el MERS del 2010, en los cuales, por ejemplo, el SARS, el COVID-1, que le pusieron después de este COVID-2, hay estudios todavía que están a 15 años viendo los pacientes y hay un bajo porcentaje que se ha mantenido en el tiempo, un poquito más bajo del 24%, pero que se ha mantenido en el tiempo a 15 años con cambios fibróticos. No hay propio del virus. Si tenemos alguna otra enfermedad intersticial asociada, por ahí puede ser que vaya progresando. Ya vamos a ver la historia natural de esta enfermedad, pero habitualmente después de este tiempo lo que son los coronavirus puede llegar a quedar en el tiempo, a quedar los cambios de estos y ahí ver cómo seguir. Bueno, lo que había dicho antes, los pacientes que habían excluido, y estos son los hallazgos imagenológicos más frecuentes que seguramente están viendo todos en los consultorios cuando les llevan sus imágenes, que son las bandas, ¿sí?, pleurales, ¿sí?, las bandas subpleurales que pueden llegar aquí hasta la pleura, que respetan ahí el lobulillo secundario, que van a ver varias veces que tienen las consolidaciones perilobulares, que son propias de la neumonía organizativa, que en este caso la vemos por el virus, pero también existe neumonía organizativa criptogénica, que es idiopática. Entonces estos cambios hay que empezar a diferenciarlos con estas patologías intersticiales que intentamos hacer día a día con la ayuda de todos. Entonces, como decía, las bandas parenquimatosas, los engrosamientos intersticiales, la distorsión de la arquitectura, la bronquiectasia por tracción, estamos hablando de este fibrosis-like o de estos cambios o de estos patrones fibróticos, y lo que es un poco más esmerilado difuso, para diferenciarlo o para sacarlo un poco de la fibrosis, que es lo que estamos todos viendo, cómo llega cada paciente en el tiempo, intentar como separarlo, más allá de que vamos a ver después que por ahí no siempre es fácil. Este caso, en estos dos casos, por ejemplo, que estoy informando estos días, como le digo, hace un mes nomás que empecé a informar los seguimientos de Córdoba, me interesa mucho ver si los pacientes tienen los estudios previos durante la internación o durante la enfermedad, durante la etapa aguda de la enfermedad, porque vamos a ir viendo cómo van haciendo los cambios, hay veces que los tenemos y veces que no, pero lo importante es que si ustedes están del otro lado y pueden ayudar con esos datos, siempre es bueno mandarlos. Lo que decía recién el profe de gimnasio, que hay muchas pacientes que van a referir mucha clínica, ¿sí? Por ejemplo, esta chica de 23 años, nosotros decimos, cursó una enfermedad leve, si seguimos las guías o las recomendaciones de estas cosas, vamos a decir, enfermedad leve, sí tuvo una clínica florida, por lo que refiere la paciente, tuvo una fecha de inicio de síntomas el 19 de mayo del 2021, con mucha tos, disnea y fiebre, cefaleas, y hoy, casi 3 meses después, la paciente viene y te dice que se agita el caminar y al hablar rápido. Una paciente de estas características. Y voy a decir, tenía una neumonía leve, una radiografía actual común, ¿y por qué le tendría que pedir una tomografía? Y porque 2 más 2 nunca va a ser 4 hoy en día. Vamos a tener pacientes que van a tener imágenes resueltas y van a tener una clínica muy florida, como decía el profe recién, que se cansan muy rápido, entonces vamos a tener que seguir investigándolos. En este caso, paciente, 23 años, le hicimos el control 3 meses después, a pesar de lo que ella refería, imagenológicamente, totalmente normal, ninguna secuela. En cambio, este paciente, más o menos de la misma fecha, 47 años, no tenía actualmente la misma clínica florida que refiere a este paciente de 23, solamente le persiste un poco de disnea, la misma fecha, él cursó también una neumonía en su casa, pero fíjense el patrón en vidrio esmerilado, ¿sí?, que ha quedado 3 meses después. Podríamos decir, hay algunas bronquiectasias, algunas bandas subpleurales muy chiquitas que está resolviendo, podríamos decir que da un patrón más inflamatorio de este paciente, pero no refiere, con el compromiso pulmonar que tiene, no refiere la misma clínica que esta paciente de 23 años. Por lo tanto, cada paciente va a tener sus diferentes expresiones por este virus y vamos a tener que seguirlo en base a cada uno. Por eso mismo, lo cierto es que no existen guías de seguimiento estandarizadas, ¿sí? Son recomendaciones generalizadas para todos, porque hay una escasa literatura científica en base a estos trabajos que tienen diferentes cortes muy amplias, muchos pacientes, entonces no se puede
protocolizar de cada uno. Por lo que nos va a obligar a cada uno de nosotros a tener una actitud flexible con cada paciente. Si tiene 23 años pero refiere a esta clínica, y lamentablemente, por más que no queramos o por más que parezca demasiado, vamos a tener que hacer la tomografía de esos pacientes. Un gran profesor que le pregunté hace un par de semanas, armando la clase, le pregunté al doctor que hasta cuándo tenemos que seguirlo, o cuándo y cómo. Me dice, mira Gastón, vamos a tener que hacer un trabajo bien artesanal con cada paciente, por esto de las guías, porque cada paciente te presenta diferente. Entonces, acá le robé la foto a mi mujer que empezó a hacer esto, que me parece dificilísimo, algo totalmente artesanal, y nosotros también lo vamos a tener que ir haciendo con la medicina. Eso en cuanto al seguimiento. Ahora, cuando nosotros tenemos al paciente post-COVID, por ejemplo, en esto del pulmón, que nosotros intentamos siempre, primero, dividir hacia dónde vamos, qué tipo de patrones, y después intentar buscarle la causa, saber qué está provocando, si ese pulmón tiene algo más inflamatorio o fibrótico, pero hay que buscar la causa, porque el trabajo multidisciplinario es eso, que podemos lograr encontrar una causa por más que las imágenes sean parecidas. Nosotros, como decíamos antes, cuando vamos viendo lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, intentamos dividirlos en patrones más inflamatorios y patrones fibróticos. A partir de este COVID que hacemos tomografías, de este chico, por ejemplo, de recién que veíamos de 47 años, tiene un patrón bastante típico de COVID, pero hay otros pacientes que se van a presentar con pulmones totalmente agredidos, con un daño alveolar difuso, el cual no vamos a saber qué es nuevo, qué lo causó el COVID, qué es previo, si el COVID fue un gatillo para una patología previa que tenía que no estaba diagnosticada. Entonces vamos a quedar en el medio de todo esto con patrones, signos radiológicos que van a estar para un lado o para el otro. Entonces, como decíamos antes, ver estudios previos y saber cosas de ese paciente va a ser lo más importante en este seguimiento. ¿Por qué? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo tardan en resolver las bandas subpleurales esas? El último trabajo que mostré, el 24% de los pacientes, no se sabe, por eso decíamos recién, el 24% de los pacientes todavía las tenían. ¿Sí? No siempre deriva en fibrosis, o sea, no siempre va a fibrosis eso, digamos. No. Perfecto. No. Inclusive, esto, lo que decíamos recién, estamos hablando de un patrón tipo fibrótico, no de la fibrosis pulmonar idiopática como la conocemos, ¿sí? Claro, sí. Sino un patrón tipo fibrótico. Hay cambios en el pulmón que nos dicen que hay una injuria pulmonar en la cual está llevándose a cabo un proceso de fibrosis, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a resolver en el tiempo? Estamos verdes todavía, pero por lo menos hay trabajo que nos van diciendo. En la historia natural de la enfermedad, nosotros, como dijimos recién, sabemos que va a haber un gran grupo, la mayoría, que va a curar definitivamente, ¿sí? Hay otras lesiones que se van a mantener un poco más estáticas, y a este tipo de pacientes nosotros vamos a tener que estar bien atentos a lo que pueden ser progresivos, ¿sí? Ya sea por el COVID o ya sea porque tenía una enfermedad de base antes, que ahí está el gran key, la cuestión de ver qué es qué. En este estudio también, en el cual estudiaron a los pacientes que tuvieron en el tiempo cambios tipo fibróticos, los asociaron con el telómero corto, que es una de las causas genéticas que está estudiada para los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, y vieron que muchos de estos pacientes también tenían una base predisponente genética. Yo por lo que se estuvo hablando, o por lo que dice el trabajo, básicamente, es que estos pacientes, ya al tener una predisposición genética para enfermedades fibrosantes, el COVID va a ser como un gatillante o va a ser un acelerador de esto. Entonces, nosotros tenemos tomografías normales, tipos o patrones no fibróticos, que van a ser un poco más inflamatorios, que les mostraba recién, el vídeo esmerilado del paciente que veíamos recién, o tipo fibrosis-like. Son estas, las bandas fibróticas, las interfaces irregulares en las cuales hay alteraciones del parénquima, alteraciones de la arquitectura, los bronquios de tracción y en menor panalización. Si los bronquios de tracción o las bronquiectasias por tracción, como vamos a ver, muchas veces va a ir desapareciendo, que eso es algo que ha ido
asombrando muchas veces que muchos de los médicos que se dedican a fibrosantes progresivos o a enfermedades progresantes intersticiales tenían como penalización y bronquiectasia de tracción como cosas que no desaparecían, ya estaba instalada la fibrosis. En cambio, en estos pacientes ha ido disminuyendo y ha ido desapareciendo con el tiempo. Paciente, entonces, lo vamos a dividir, como decimos recién, les puse un par de casitos para que veamos nomás, a 2 meses, patrones más fibrosantes, las bandas, las irregularidades, unas bronquiectasias por tracción, ¿sí? La vemos siempre en la parte posterior, alguna alteración de la arquitectura, casi siempre en la parte posterior, que es donde teníamos las alteraciones principales y basales, principalmente en lo que todos vimos en este tiempo que se daba el COVID, o pacientes, también caso que se vino a hacer control, con disnea de esfuerzo actualmente con 48 años, un paciente que tiene un patrón bien marcado inflamatorio, ¿sí? Casi todo esmerilado. Hay unas pequeñas bandas, pero predomina en lo que es la inflamación. Bueno, una vez que tenemos esto, decimos, bueno, podemos ir separando los pacientes, podemos ir viendo, a este paciente le puedo dar el alta o no. Tengo la primera tomografía durante el proceso agudo que tenía mucho esmerilado, hoy ha disminuido, el paciente tiene disnea de esfuerzo. Yo recomendaría que por el momento, ante la poca certeza que hay, por lo menos estos pacientes así lo sigan todavía imaginológicamente, por más que el paciente mejore, porque a largo plazo no se sabe cuáles pueden desarrollar fibrosis en el tiempo. Pero sí sabemos que hay factores de riesgo que vamos a tener que ver en estos pacientes que van a ser más propensos a tener fibrosis, ¿sí? Ya sea de la parte clínica, laboratorio o de imágenes. Las imágenes es lo que vimos recién, las bandas y demás. En lo que es clínica o el proceso agudo de la enfermedad, la edad siempre vimos, la edad y el sexo, el masculino siempre tiene con más predisposición también a la internación, la edad, a mayor edad, también más predisposición. Hemos visto también actualmente muchos los pacientes obesos, los que han cursado COVID severo, estadía prolongada en UTI con ARM, comorbilidades asociadas, como habíamos dicho anteriormente, ya sea pulmonares o diabetes, obesidad, tabaquismo y alcoholismo, todos los patrones inflamatorios del laboratorio que hayan cursado elevados durante la enfermedad aguda, y lo que hablábamos recién, la genética. ¿Cuáles de estos pacientes pueden estar asociados a un gatillo del COVID que gatille esta predisposición que tenía genéticamente para desarrollar una enfermedad fibrosante a largo plazo? Por ahora no lo sabemos, pero sí tenemos, obviamente porque no todos estamos testeando para ver el telómero, el acortamiento telomérico del paciente, no podemos testear todo. Entonces nos vamos a basar en las imágenes clínica, laboratorio, y de ahí ir viéndolos, para ir dividiendo los subgrupos. Acá quise comparar para que vean las imágenes, cómo pueden representar algunas cosas. Estas son de las guías de fibrosis pulmonar idiopática, como la conocemos todas, en las cuales son guías que ya están estandarizadas y las cuales tenemos que ir viendo. Fíjense, es bastante diferente. A lo mejor alguno que conoce un poco más, algún neumonólogo me dice, no, el patrón fibrosis-like o tipo fibrótico del COVID parece más una neumonía intersticial no específica, puede tener una alteración más de los lóbulos superiores y por ahí vamos más hacia la hipersensibilidad. Pero bueno, lo puse estas guías como para que vean cómo nosotros ya con estas imágenes y en un contexto adecuado del paciente, solamente con las imágenes clínicas y antecedentes del paciente, uno ya puede diagnosticar una enfermedad, una fibrosis pulmonar idiopática, hablando. Entonces, no están muy lejos imagenológicamente, por eso tenemos que ir viendo cada paciente, cada tomografía previa y cada antecedente actual. Al fin, cuando los habíamos separado, estos dos grandes grupos de pacientes, ahora hace poquito Atul Wells, un médico que
Neumo, que es un genio, muchísimos trabajos hechos científicos, sobre todo la parte intersticial, nos dice, estos cambios tipo fibróticos, nosotros los podemos separar, pero hay una mínima área que siempre es lo que estamos todos en la medicina y que decimos, esta área gris que no sabemos para dónde va a salir, indefectiblemente esta área gris en la cual está fibrótico y no fibrótico va a representar un momento en el cual el pulmón va a tener remodelación, ¿sí? Al menos parcial, como una fibrosis inmadura. Entonces, si yo voy a ver al paciente, que tenemos cambios inflamatorios principalmente y que está bien, voy a decir, bueno, este paciente habitualmente no tiene que progresar a un patrón fibrótico. Pero él dice, ¿por qué no si este tipo de patrones inflamatorios pueden llegar a ser una remodelación inmadura del pulmón que más adelante nos provoque la fibrosis en el tiempo? Entonces, como ven, está todo como, hay demasiada información, no está nada resuelto, pero sí, por lo menos podremos ir separando y saber a cuáles pacientes tenerlos ahí con un seguimiento más a corto plazo, por así decirlo, y que no se escape ninguna enfermedad asociada, que podamos instalar algún tratamiento rápido. Entonces, de ahí, según la evolución natural, según las imágenes y todo, vamos a intentar clasificar nuestros pacientes también. Esto lo robé de una clase del doctor Fabián Caro, él también es un médico que hace intersticial, junto en otra parte de Buenos Aires, el doctor Mayer, Juan, que él me dijo, me guió un poco por esto del control artesanal del paciente, que tenemos que seguirlos en base a cada uno, y de esta charla saqué el doctor Caro, que dice, cuando tengamos este tipo de patrones, nosotros vamos a tener que saber cuáles de estos pacientes tienen un riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Ya sea por parte genética, del telómero corto, del MUC5B, o cuáles aquellos pacientes que nosotros vemos patrones en las tomografías que tenían cosas previas pero que nunca fueron reconocidas porque eran subclínicas, no tenían clínica todavía. Entonces, hoy con esta cantidad de estudios que estamos haciendo y de consultas, que el paciente consulta mucho más y dice, yo antes tenía algo pero nunca le di mucha importancia, bueno, tenemos que saber cuáles de estos pacientes. El mismo COVID provocó secuelas de nuevo, ¿sí? Cuáles estaban desde antes y cuáles son los que van a progresar en el tiempo y provocar una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, fibrosis light, acá lo tenemos en la película, nuestro Marty McFly o Michael Fox. Es siempre el mismo personaje, pero nosotros tenemos que intentar diferenciarlo. ¿Cómo vamos a hacer con estos patrones fibróticos? Y principalmente vamos a necesitar la ayuda de todos. Por eso quiero difundir un poco estas historias clínicas estandarizadas que han desarrollado hace 2 años en la Asociación de Medicina Respiratoria Argentina, que están muchos de estos médicos. Esta me la pasó por mail, la dieron en una charla, pero me la pasó por mail el doctor Juan Erlenmeyer, así que le agradezco. Para difundir, cualquiera que quiera después lo último me manda mail, yo se las paso, porque es importante, ya sea en el consultorio de un clínico, de un médico que no se dedique a la parte de neumo, pero vemos a diario que consultan muchísimo, por ahí los neumos no dan abasto. Entonces estas clínicas nos ayudan a organizar mucho la información, inclusive nosotros se la hacemos llenar al paciente cuando se va a hacer la tomografía. Hoy en día, desde hace un mes, ahí en Córdoba, el paciente antes o después de la tomografía, según el tiempo que tenga, le damos que son 4 páginas y empiezan a contarnos todos sus antecedentes de pulmón en el caso que exista. Tabaquismo, enfermedades pulmonares autoinmunes, exposición laboral o de hipersensibilidad, de buscar muchos pacientes, de buscar muchas cosas que nosotros en la tomografía podamos ver y podamos encontrarle esa asociación que decimos, bueno, esto lo provoca el COVID, pero me parece que hay algo de antes. Me parece que en esto hay algo de antes. Voy a la historia clínica del paciente y digo, mira, acá el paciente ya tenía o tiene un antecedente de exposición o trabajó en tal lugar o tiene alguna enfermedad autoinmune, tiene una artritis reumatoidea, tiene una esclerodermia. Bueno,
esas cosas que por ahí en los pedidos médicos nosotros tenemos control post-COVID. Por lo tanto, las quiero difundir porque son muy prácticas y nos ayudan mucho a la hora de hacer trabajo multidisciplinario a distancia. Por lo menos ya tengo alguna información, después me comunico con el médico y vemos cómo seguimos. Este es un ejemplo. Este paciente, el pedido médico es control post-COVID, pero el médico me puso hipertensión arterial, fibrilación auricular, extabaquista, no sé de cuánto, cómo ni dónde, pero ya sé que es un paciente, por lo general, que puede llegar a tener varias patologías por el tabaco. Y él consulta por disnea de esfuerzo, obviamente post-COVID. Y el médico me pregunta, ¿tiene EPOC? Bueno, un paciente de 64 años ya estaría en una edad, tabaquista. Si yo empiezo a ver cambios tipo fibróticos, no me tengo que dormir con la fibrosis pulmonar idiopática por todos sus antecedentes y por la edad. Entonces, bueno, ¿qué me recopilan las chicas, las radiólogas, cuando le dan esto y le hacen la anamnesis? Fíjense todo lo que se sumó a lo que me puso el médico. Me dice que la fecha de inicio de síntomas estuvo el 19 del 4, cursó una internación en sala común, después se fue de alta una semana, a los 4 días volvió y tuvo 4 días más. Actualmente está sintomático. Él es tabaquista, dejó hace 20 años y fumaba un paquete día, por 20 años fumó. Además de eso, trabajó en la construcción y estuvo trabajando mucho con poliuretano expandido, ¿sí? Pero él refiere con la protección adecuada, ¿sí? Vamos a creerle al paciente que eso es muy importante, saber si trabajó o no, y además en su casa tiene una exposición aviaria, ¿sí? Tiene jaula con pájaros que él mismo limpia, que él mismo atiende, y además tiene humedad en la habitación. Este paciente no le encontramos ninguna otra alteración tipo fibrótica, pero sí veo que tiene enfisema, que me respondería lo del tabaquismo, tiene un patrón ahí en mosaico, todo este esmerilado es muy probable que sea del COVID que ha cursado. Veo algunos quistes en las bases que no son parte del enfisema, ¿sí? Un derrame pleural. Bueno, tiene cambios principalmente inflamatorios, no veo nada de exposición, pero toda esta información me serviría en el caso de que este paciente tuviese algunas otras alteraciones. Entonces yo por ahí ya podemos abarcar al paciente de otro punto de vista, o si tengo que comunicarme con el neumonólogo, ver de dónde estamos parados y hasta qué voy a advertir y hasta qué no. Entonces, uno de estos trabajos que les presenté nos dice, el conocimiento del pasado, que es lo que hablábamos recién, podría educarnos de cómo dirigirnos hacia el futuro. Todos los controles actuales que hacemos, ¿sí? Sumados a el conocimiento de la historia clínica y las patologías previas, donde la historia clínica estandarizada de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria es muy importante, que le mostré recién, ¿sí? El COVID que cursó severo, las alteraciones en laboratorio, ¿sí? La clínica actual, cómo está el paciente, y si tiene tomografías previas al COVID. Eso sería un golazo, sería muy importante. Entonces, eso nos va a decir cómo estaba el paciente antes, ¿sí? Nos va a decir el pasado del paciente. Vamos a viajar un poquito al pasado, del momento en que se hizo o el momento que nos consultó a nosotros. Y esto nos va a permitir a nosotros decir, hallazgos nuevos o viejos, ¿sí? Si la evolución natural de esta enfermedad mejoró totalmente, se mantuvo estático o progresó, que es donde vamos a tener que abrir los ojos, y de ahí vamos a planificar nuestros controles. Ahí vamos a hacer la parte artesanal nosotros. Ahí vamos a viajar al futuro y vamos a decir, bueno, a este paciente lo voy a controlar de tal forma, con la parte respiratoria del neumonólogo, con las pruebas funcionales del neumonólogo, nosotros con las imágenes y la parte clínica que lo puede ir siguiendo. Pero sin todo esto, siempre vamos a tener solamente una parte de la historia. Vamos a ver una parte nada más de la película. Entonces, no vamos a poder llegar a diagnósticos más certeros, que es lo que nosotros necesitamos. Y con todo esto, quiero dejar las puertas abiertas para próximas charlas, porque, como digo, esta cantidad de consultas, la parte de pulmón de neumo, nos van a ir abriendo las puertas hacia otras cosas. Una, la enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Que en el caso de que les guste o algo, podemos hacer una charla siguiente,
y otras que vamos a encontrar también en las imágenes, nódulos pulmonares. Nódulos pulmonares que ya se han visto también en trabajo, en varios cirujanos de tórax que han tenido que operar, o varios neumonólogos que han tenido que decir, bueno, mira, el COVID, la verdad que viene bien, o veo algunas cositas, pero este nódulo lo vamos a seguir. E inclusive hay nódulos que se han detectado cáncer primario de pulmón por esta pseudo screening que estamos haciendo. Entonces, con el tiempo vamos a tener que ir viendo varias cosas. Entonces, como repito, este pseudo screening nos va a ayudar en muchas cosas, a ponernos al día con el paciente, de conocer su historia clínica, de saber cómo estuvo su pulmón antes y planificarlo a largo plazo, y en base a eso también ir conociendo otros aspectos que no sean COVID, cosas que no sean COVID. Ejemplo, la enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Que todo lo que dijimos antes nos va a ayudar a tratar de diferenciarlo. COVID, enfermedad pulmonar intersticial, previa. Y después, control de nódulos pulmonares, no como screening, como el propio screening que se hace estandarizado con determinado tipo de pacientes y demás, pero sí vamos a tener que seguir esos nódulos, algunos de los que encontremos, y dejo la puerta abierta para el día de mañana también empezar a hacer screening de pulmón, de cáncer de pulmón, que es importante, que no se hace mucho en Argentina y sí en otros países, con tomografía de baja dosis. Ya la tecnología la tenemos, faltaría nomás protocolizar un poco, ponernos en trabajos en equipo, multidisciplinario, con neumo, con el radiólogo, saber cuál paciente vamos a seleccionar. Para eso hablé con un amigo mío de la facultad, Luciano, que es cirujano de tórax. Él es formado y recibido en el Hospital de Córdoba, y están por empezar su propio proyecto local de guía de seguimiento de screening de pulmón, sacando el COVID, no, nada que ver, pero sí de screening de pulmón que en muchos países se hace, y con el tiempo nosotros también lo vamos a tener que ir adoptando. Entonces tenemos que ir, por lo menos dejo abierta para hacer charlas sobre esto, para ir conociendo y saber cómo se haría un screening de pulmón con tomografía de baja dosis. Luciano también ha hecho otras charlas y yo lo invité, se prendió de una, a él le gustaría contarnos qué se hace cuando nosotros detectamos en imágenes, o el neumonólogo o el clínico detecta estos nódulos, qué están haciendo, a qué nivel está la intervención quirúrgica, qué nódulitos están sacando, y en base a eso también con las imágenes ya empezar a utilizar el Lang-RATS. Bueno, como todos vieron, el T-RATS, el B-RATS de la mama, de la tiroides y demás, ya empezar a clasificarlo con el Lang-RATS, que es como se hace realmente el screening de cáncer de pulmón. Así que bueno, dejo las invitaciones abiertas. A mí me encantan estas charlas, porque el primero que aprendo soy yo. Así que si al que les interese y al que le guste, la dejamos abierta para las próximas. Cualquiera de las dos charlas me gustaría darlo. Luciano ahora está un año está haciendo un fellow en Canadá, pero él me dijo que se prende de una para dar toda la parte de cirugía de tórax, para que nos juntemos. Así que la dejo nomás, como siempre, recalcar el trabajo multidisciplinario. Mientras más datos ustedes nos den a nosotros, mejor, a un diagnóstico mejor vamos a llegar. De todas formas, saber que lo que es pulmón, enfermedad pulmonar intersticial y esto, hay muchas cosas que vamos a decir, che, parece tal cosa, y con el tiempo va a ir mutando, va a ir viendo, hasta que terminemos de poner cerrar el último eslabón, o poner la última pieza del rompecabezas y decir, bueno, le pongo nombre definitivo, fibrosis pulmonar idiopática, le pongo neumonía intersticial no específica, esto es una neumonitis por hipersensibilidad, esto es propio cambio del COVID. Bueno, entre todos lo vamos a lograr, pero necesitamos esas cosas, que todos pongamos, estemos donde estemos, desde donde nos toque. Sé que es difícil, yo lo digo fácil hoy porque me dieron la tarea de hacer solamente pulmón. Después, si tengo que estar haciendo ecografía o algo, sé que no es lo mismo, por ahí cansa, pero bueno, es la tarea que me han asignado y la hago con gusto. Así que si reciben una llamada mía, atiéndenme. Desde ya, muchas gracias. Les dejo el mail por cualquier consulta que tengan. Gracias, profe. Espero que haya sido de útil. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Alfonso, no sé si el profe ahí que comentaba un poco recién el tema del seguimiento de los pacientes, por ahí. Sé que es difícil, aparte de empezar a entender términos de imagen o médico, pero creo que la mayoría del mundo se va a ir acostumbrando y pidiendo ayuda. Cuando yo no sé algo, le pregunto al neumo, o cuando no sé algo, le pregunto al clínico o al radiólogo, a quien sea. Entonces, ir viendo hasta dónde llega mi área y haciendo el trabajo despacito para cada uno. No, yo agradecerles por el lugar que nos dieron desde el gimnasio para poder participar de esta charla y no descartamos la posibilidad de en algún momento poder sumar alguna exposición sobre la actividad física adaptada en pacientes post-COVID, porque estamos tratando de juntar todos los antecedentes que podemos e ir registrando algunas cuestiones sobre esto, así que agradecido. Bueno. No sé si alguien tiene una pregunta, Marco, Bruno, no sé si... Bueno, antes que nada, primero que nada, felicitarlos por la calidad de exposición, a todo el equipo de trabajo. Importante para los que no hacemos la especialidad, en mi caso soy cirujano, el update de inicio para saber con trial prospectivo y muy serio, trabajos serios publicados, para qué lado va estos algoritmos de diagnóstico y de seguimiento. Y bueno, agregar también que calificaron mucho esta exposición teórica, repito, para las personas que no hacemos esta cuestión técnica, toda la información expuesta. Y desde ya, desde mi humilde lugar, refuerzo esta necesidad del trabajo mancomunado y multidisciplinario de las especialidades en pos de hacer más eficiente la asistencia de nuestros pacientes. Nuevamente felicito acá al doctor Carletti y a toda el personal médico y del Centro Vargas. Un saludo. Gracias. Dejo de compartir pantalla. No sé si el doctor Galvez o alguien más quiere decir algo o alguna pregunta, si la puedo responder. Hay cosas que por ahí... Hay más, capaz que se desconectó. Pilar, no sé si tenemos algo más o... Hola, Doc. No, el Doc Miguel está, pero está justo recibiendo una llamada. Bueno. Comentarles nada más que tenemos los mails para enviarles alguna otra charla o para si quieren enviar las consultas, si a todos les ha llegado el mail, que pueden enviarnos a ese mail las consultas o sugerencias o, como decía el profe Herrera también, esto que sugirió de hacer algo unido a la parte física, también lo pueden enviar por mail. Bien. Bueno, ahí estoy viendo que en algunos comentarios me están dejando los mails para mandar las historias clínicas estandarizadas, muy interesantes. Así que se las voy a ir mandando junto a los mails, se las mando todo junto y el que me quiere ir mandando después, gastoncarletti1@gmail, se las paso, es muy interesante para tenerla en la práctica diaria a cualquier profesional, no solamente a los que se dediquen a pulmón o hagan los controles. Cualquier profesional es bueno. Si hay radiólogos también, utilícenlo, que van a aportar muchísimo. Creo que el rol del radiólogo como primer cara que ve el paciente ahí cuando va a hacer la tomografía es fundamental. Siempre le digo a todos los que conozco, es fundamental. Así que bueno, y si cualquier duda que tengan, también pueden consultar las páginas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, siempre tienen muy buena información de calidad. Para lo que sea, que yo le he ido descubriendo con el tiempo, cuando me pude abocar a pulmón, le he ido descubriendo y que ellos son, hace muchos años en Córdoba y en Buenos Aires que están dedicados a esto y son referentes mundiales, así que habría que aprovecharlos a ellos. Yo por lo menos los aprovecho. Así que bueno, está grabada, dice Pilar, la clase. Si quieren pueden dejar también los mails para que se puede mandar para el que quiera repasar por ahí, para sacar los links de los trabajos que se fueron mostrando o demás, para leer los trabajos, como hago yo cuando otro presenta, veo el link y después voy y leo el trabajo, que es la única forma de aprender a partir de los trabajos de referencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Nos esperamos para la próxima. Gracias, profe. Gracias, bueno.
Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Gracias, Doc. Gracias, Marce. Gracias por estar. Bueno, agradecemos la presencia. Una consultita. ¿Sí? La grabación la pueden enviar. Yo estoy haciendo un trabajo final justamente de mi carrera y esto me serviría un montón. Sí, sí. Creo que Pilar ahí nos dijo recién, en los comentarios ha puesto... Sí, Doc, perdón. Ahí pongo Sí, en el comentario. está grabada y apenas tengamos el link se la enviamos por mail si tenemos el mail. Ah, perfecto. Muchas Ujú. gracias. lo va a tener. Muy bien, Gastón.